Hola, soy Jeffrey. En el último episodio vimos las primeras 7 plagas del libro del Éxodo, y hoy vamos a aprender acerca de las 3 plagas finales y cómo los hebreos finalmente salieron de Egipto gracias al gran poder de Dios. Dios ya había enviado 7 plagas sobre los egipcios. Moisés tenía otra advertencia para el faraón. Si se niega a dejar ir al pueblo de Dios, él traerá una plaga de langostas sobre la tierra, algo que sus padres y antepasados nunca han visto. Los funcionarios del faraón le aconsejaron que dejara ir al pueblo de Dios, pero cuando el faraón se enteró de que todos los esclavos hebreos se irían, solo dio permiso para que los hombres fueran a adorar a Dios. Luego ordenó a Moisés y a Aarón que se alejaran de su presencia. Entonces Moisés levantó su vara sobre Egipto, y el viento del este sopló, trayendo un enjambre de langostas. Cubrieron la tierra, haciéndola parecer negra, y se comieron todo lo que crecía en los campos, hasta que no quedó nada verde, ni planta, ni árbol. He pecado contra Dios, dijo el faraón a Moisés. Perdóname una vez más, y ruega a Dios que quite esta plaga mortal. Cuando Moisés dejó al faraón y oró, el viento cambió de dirección y sopló desde el oeste, arrastrando las langostas hacia el Mar Rojo. El faraón se volvió terco de nuevo, rompió su promesa, y se negó a dejar que el pueblo de Dios fuera a adorarlo. Moisés extendió sus manos, y una oscuridad total cubrió la tierra durante 3 días. Solo donde vivían los esclavos hebreos había luz. Los egipcios no podían ver a nadie más, ni moverse. El faraón llamó a Moisés, y dijo, «Ve y adora a Dios. Llévate también a tus mujeres y niños, pero debes dejar a tus animales». «Nuestros animales deben viajar con nosotros», insistió Moisés. «Hay que ofrecer sacrificios a Dios». «Fuera de mi vista», ordenó el faraón. «No vuelvas a aparecer ante mí. Si lo haces, morirás, tal como dices», replicó Moisés. «No volveré a aparecer ante ti». Pero Dios tenía una plaga más que enviar. Hacia medianoche morirá el primogénito de cada familia y animal, y habrá llanto y lamentos por todas partes, excepto entre el pueblo de Dios. Entonces tus oficiales vendrán y nos dirán que nos vayamos. Después de eso, me iré. Moisés dio media vuelta y salió del palacio. El Señor le dijo entonces a Moisés que le dijera a su pueblo que el 10º día del mes, cada hombre que fuera cabeza de familia debía sacrificar un cordero. Los que no pudieran tener un cordero debían unirse a una familia que tuviera uno. Los corderos debían ser machos de 1 año sin defecto. El pueblo de Dios obedeció, y cada familia sacrificó un cordero. Dios les dijo que pusieran parte de la sangre del cordero sacrificado en una taza, y con un manojo de ramas untado de la sangre, debían untar la parte superior y los lados de la puerta de su casa. Dios les explicó que esa noche iba a pasar por la tierra para traer el juicio, pero que si veía sangre en las puertas de una casa, pasaría de largo y que estuvieran dentro. Así que los hebreos hicieron lo que Dios les ordenó. Esa noche el pueblo de Dios se vistió, listo para salir de Egipto, y se sentó a comer. Después llamarían a esta celebración Pascua. Moisés explicó que la cena de la Pascua debía celebrarse todos los años, y cuando los niños preguntaran qué significaba, debían contar cómo Dios había salvado aquellos hogares cubiertos por la sangre del Cordero y había liberado a su pueblo. A medianoche, el Señor pasó sobre la tierra, y el primogénito del faraón y de toda familia egipcia fue hallado muerto. El primogénito de cada animal también estaba muerto. Esa noche, el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, «Dejen a mi pueblo y vayan a adorar al Señor Dios. Lleven a sus familias y animales con ustedes. Por favor, bendíganme». El pueblo de Dios empacó sus pertenencias. Los egipcios, temerosos de que todos murieran, les dieron regalos de plata y oro. «Apúrense y váyanse», los exhortaron. El pueblo de Dios se marchó tan deprisa que no tuvo tiempo de añadir levadura a la masa que habían hecho para el pan. Habían sido esclavos durante 430 años y ahora eran libres, tal como Dios había prometido. Después de 430 años de esclavitud, podemos ver cómo el plan de Dios para liberar a los hebreos de la esclavitud está finalmente completo. A pesar de que finalmente fueron liberados de ser esclavos, todavía tendrán que ver a los egipcios por última vez mientras acampan en la orilla del Mar Rojo. Pero esa es una historia para después. Ahora centrémonos en el cordero que los hebreos utilizaban para la Pascua. Resulta que ese cordero era una representación de Jesús. Permítanme mostrarles cómo. En primer lugar, podemos ver que Juan 1:29 dice, «Al día siguiente vio Juan el Bautista a Jesús que venía y dijo, «He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo». El cordero de la Pascua debía ser sin defecto, es decir, sin mancha.
Y mientras Jesús estuvo en la tierra, era puro y no tenía ni una sola mancha de pecado. La sangre del cordero debía ser derramada y untada en los postes de las puertas para salvarlos del ángel de la muerte. Asimismo, la sangre de Jesús que fue derramada nos salva del infierno y de la condenación eterna en el lago de fuego. Todos aquellos que acepten a Jesús como su Salvador serán salvados. Es asombroso ver cómo aproximadamente 1600 años antes de que Jesús muriera en la cruz, Dios nos dio una señal a través del Cordero Pascual en el libro del Éxodo de cómo Jesús moriría y nos salvaría. Gracias por vernos y no olviden darle like y suscribirse. Los veré la próxima vez. Adiós.